Muy buenos días a todos. Hoy viernes vamos a estar meditando en el pasaje de Job capítulo 31, versículos 24 al 40. En el pasaje de esta mañana nos encontramos con Job haciendo un listado de virtudes humanas dignas de ser loadas o felicitadas. Job, en su último discurso, previo a la intervención del, entre comillas, abogado de Dios, que es Elijú, y del mismísimo discurso del Señor, se encuentra él defendiendo una vida que ha sido intachable a la vista de cualquier persona o incluso delante de los estándares de Dios mismo. En esta segunda mitad de los versículos 24 al 40 nos encontramos con que Job afirma que no ha caído en la mentira del dinero. Job no ha hecho lo que muchos hacen respecto a las posesiones materiales. Su seguridad no está en cuánto hay en su cuenta bancaria o cuántas propiedades tiene, sino que su seguridad se encuentra en el Señor. Es interesante que la virtud de estar atado al dinero se le suma la virtud de no caer en el paganismo. En el versículo 27 dice que pudo haber sido seducido en secreto por el sol o la luna, que eran dos elementos muy propios de la adoración pagana de aquel entonces. ¿Por qué decimos que ambas virtudes están atadas, estas dos que acabamos de mencionar? Porque ambas hablan de poner la confianza en un elemento externo a Dios. Tanto el dinero como los dioses paganos, estos dos simbolizan una verdad, que es que el ser humano tiende a buscar refugio y protección fuera de Dios. Por fuera puede ser que digamos confío en el Señor, pero por dentro decimos confío en mi billetera. A las virtudes de Job mencionadas le agregamos la de que Job no es una persona vengativa, que no ha tenido falta de hospitalidad y que no ha sido un explotador. Job se defiende de la acusación de sus compañeros de que todos los males que le han sucedido han ocurrido como castigo divino por lo mal que él ha obrado. En este último discurso, Job nos ofrece lo que muchos comentaristas afirman que es un juramento de inocencia. Ahora, ¿puede el hombre arguir que es intachable delante de Dios, como Job lo afirma acá? ¿Podemos ir delante del trono majestuoso de Dios, al Creador, a decirle, yo hice las cosas bien y no tenías ningún derecho de hacerme todo esto? En el contexto del pasaje, Job no necesariamente afirma que él es una persona ausente de pecado. Job sabe, porque es una persona sabia, piadosa y entendida de su pecaminosidad, que nadie delante de Dios es completamente perfecto. Lo que hace Job aquí no es afirmar que él no tiene pecado, porque nadie es sin pecado, solo Cristo es completamente santo. Job hace una descripción de sus virtudes sin mancha para defenderse del argumento de sus amigos de que todo lo que le pasa es consecuencia de un pecado, de los pecados que él tiene. La famosa teología de la retribución. Job tiene claro que lo que le sucede no es producto de un pecado, sino de que en su misteriosa voluntad Dios le cae con todas las plagas. Y tal vez es un principio que tenemos que recordar, que muchas veces lo que nos ocurre no es consecuencia de un pecado específico, porque si Dios castigara toda maldad que nosotros hemos cometido de esta forma terrible, nadie quedaría en pie. Pero en cierta manera el libro de Job nos recuerda que Dios obra de maneras misteriosas y que más allá de no entender la razón por la que Dios permite que estas cosas nos pasen, Él es soberano. Él está en control y por sobre todas las cosas Él sigue siendo bueno y nos ama. Muchas veces más que explicaciones debemos callar y apoyarnos en la misteriosa voluntad de Dios que en muchas ocasiones se nos es oculta. Y para cerrar, volviendo a las virtudes, reconocemos que las virtudes del sufrido Job no son suficientes para ser excusados delante de Dios. Uno puede ser muy limpio en su obrar, pero nunca será completamente perfecto ante Dios. De manera que podemos venir con el pecho inflado ante Él, creyendo que podemos venir sin un intermediario que nos libre de su ira. Todos necesitamos de un Salvador. Todos necesitamos a Cristo para ser reconciliados con Dios. Las virtudes del creyente no deben ser un motivo para creer que seremos vindicados ante Dios, sino que deben ser consecuencia de entender que ellas no nos salvan, sino solo la sangre de Cristo. Entonces en este día recordamos los misterios de Dios. Él es un Dios bueno que obra de forma misteriosa en nuestra vida. Y todos nosotros, si bien podemos exteriormente hacer cosas buenas, en el final todos somos pecadores y necesitamos de la intermediación de Cristo Jesús para ser reconciliados con el Padre que nos ama. Recordando esto,
Alabamos a nuestro Dios hoy y siempre. Amén.